Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Pues bueno, estamos en un viernes muy especial, en donde estoy mitad en Guatemala y mitad en Tampa, Florida. Así que, hermanos, la verdad es que lo importante es que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Vamos a buscar la palabra de Dios en esta noche, al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Lucas 4, versículo 13. Y dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Leamos una vez más. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pues bien, creo que es importante la enseñanza de esta noche. Dice, Satanás volverá. ¿Sí? Va a volver. Y va a volver a la batalla una vez. Y va a volver a la batalla otra vez. Y no va a cesar hasta verte destruido. Satanás es un ser implacable. Es un ser despiadado. Es un ser que no tiene sentimientos. Es un ser que no conoce la verdad, no conoce el amor, no conoce la misericordia. Lo único que sabe Satanás es que él de alguna manera va a destruirte. Recordemos que la obra de Satanás es tan firme y tiene una misión tan encarnada. Él vino a matar, robar y destruir. De manera que no podemos de ninguna manera pensar en una tregua para Satanás. No podemos pensar que Satanás ya se acabó la batalla, ya se acabó la guerra. Mi amado hermano, la verdad es que muchos de nosotros estamos sumamente equivocados. En este camino, hermanos, las cosas llevan una estrategia muy especial. Por una de parte de Dios, por supuesto, en nuestra salvación. Pero por otra, Satanás tiene estrategias mediante las cuales él va a tratar de destruirte y quizás por un momento, como quien dice, voy a esperar cómo está aquel, voy a darle un tiempecito a ver cómo se comporta, pero luego vuelvo a la batalla, vuelvo a la guerra y voy a insistir una vez más. Bueno, yo creo que a veces los ingenuos somos nosotros. Que queremos, como quien dice, el diablo se debilitó, el diablo ya se cansó. No, el diablo no se va a cansar jamás. Quizás yo me voy a equivocar. Satanás nunca se va a cansar para poderte destruir. Es interesante acá entonces, tratemos de ver, porque muchas veces cuando estamos inmersos quizás en una acción espiritual, en una actitud espiritual, estamos quizás en un sentimiento de poder agradar a Dios, porque no cabe duda que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, queremos agradar a Dios. Queremos buscarle, anhelamos estar cerca de Él, anhelamos hacer su voluntad, leemos la palabra, oramos y qué sé yo. Bueno, ese es un sentimiento que quizás en un momento dado puso Dios en nuestro corazón. Y creo que todos los que estamos aquí en este camino, de alguna manera nos hemos esforzado o hemos tratado de inquirir en el corazón de Dios, inquirir en la mente de Dios, por llegar realmente a esa fidelidad a Dios, y nos vamos a esforzar. Estoy seguro, quizás un poquito en la carne al principio, quizás un poquito bajo una emoción tal vez, pero lo cierto es que al inicio de este proceso espiritual, no cabe duda, algo va a pasar. Vamos a luchar y vamos a vencer, bueno, según nosotros. Pero ¿qué pasa acá? Podemos ver que el Señor Jesucristo, en ese anhelo, en ese sentimiento de poder llevar sobre sí mismo ese peso de ser un hombre igual que nosotros. Recordemos que eso es lo maravilloso de Cristo, que Cristo, a pesar de su grandeza, quizás a través de su poder, a través de todo lo que Él era, Él quiso, bueno, pudo haberlo hecho diferente,
Porque él pudo haber dicho, bueno, yo soy Dios y yo voy a ir y venir y aquí estoy, pero yo voy a... Quizás le hubiera dado unas arrastradas al diablo de lo más horrible, pero no fue así. Él vino a este mundo como hombre, como ser humano. Él vino a sufrir todas las inclemencias, todas las circunstancias, todo el dolor, toda la agitación, aquellas embestidas satánicas. Jesús las iba a sufrir precisamente en su carne. Y bueno, tratemos de introducirnos dentro del contexto de este momento especial en la vida del Señor Jesús. Estamos aquí en el libro de Lucas, capítulo 4, y acá es interesante porque estamos tratando de ver cómo en un momento como que el Espíritu nos tiene que llevar a poder encontrarnos con una realidad. Porque hermano, la verdad es que el pecado es una realidad, el mundo es una realidad, las acechanzas del diablo son una realidad, y todo lo que se circunscribe a nuestra vida espiritual, a pesar de ser la espiritual, tiene una realidad material. Acá, interesante porque dice, estoy leyendo San Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo. Esto es algo muy especial. ¿Qué quiere decir? Jesús no estaba jugando. Jesús tenía el respaldo de Dios. El Espíritu Santo estaba en él. Pero tenía una parte humana. Tenía una parte física. Y eso es lo que debemos de entender. Si nosotros hemos trascendido dentro de este camino a una vida espiritual, y hemos recibido la unción del Espíritu Santo, y hemos sido ministrados por el Espíritu Santo, y somos guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos una parte humana. Recordemos que el Señor Jesús tenía una parte eminentemente material y eminentemente espiritual. Ahora nosotros, en esta nueva naturaleza, también tenemos una parte espiritual, algo precioso, dice, a la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne tiene problemas. La carne es débil. Y es ahí donde tenemos que tratar de entender la parte material de Jesús, la parte espiritual de Jesús, la parte espiritual mía y la parte material mía. Y por supuesto, la tuya también. Acá estamos hablando de un Jesús que está lleno del Espíritu Santo. Y volvió del Jordán. ¿Y por qué venía el Jordán? Venía de bautizarse. Recordemos que este momento fue muy glorioso en la vida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús recibe la visitación, la aprobación del Padre, recibe la ministración del Espíritu Santo en aquella manifestación gloriosa en el cual Jesús es sumergido en las aguas bautismales ahí en el Jordán. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y miren, hermanos, fue algo muy especial. La paloma que desciende sobre el Señor Jesús, y no cabe duda que estaba ahí en Jesucristo la plenitud de la deidad de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús, teniendo el Espíritu Santo, porque aquí lo dice claramente, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, en donde había sido bautizado, otra vez digo, y fue llevado por el Espíritu al desierto? Por el desierto. Y en otro de los evangelios dice, para ser probado. Hermanos, acá se habla de la tentación de Jesús. Pero ¿por qué la tentación de Jesús? La tentación de Jesús es la prueba que Jesús iba a pasar precisamente ante ese ser perverso que se llama Satanás. Jesús iba a pasar una fuerte prueba. Y Satanás va a tratar de trabajar en todas las áreas emocionales, sentimentales, humanas, desde el punto de vista de la soberbia, de la ambición, de la avaricia, etc. Hermanos, cuando nosotros venimos al camino del Señor, obviamente la cosa es así.
venimos y quizás ese es uno de los temores que quizás muchos de nosotros tenemos. A veces los jóvenes o algunos hermanos dicen, yo no me he bautizado porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Pues miedo de que algo suceda. Miedo que el maligno me ataque. Miedo que venga esto, que venga el otro. Las tentaciones van a venir. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Bueno, lamento decirte. Si le pasó al Señor Jesús, ¿y qué puedo esperar yo? ¿Y qué puedes esperar tú? La tentación va a venir. La tentación en esta traducción del griego habla más que todo de la prueba, no tanto de la tentación, sino la prueba que tenía que pasar el Señor Jesús en todas las etapas, en todos los ángulos, en todas las perspectivas de su vida. Tenía que pasar Jesús y poder salir victorioso. Y eso es lo maravilloso del Señor Jesús. Viene, dice, y es algo interesante porque fue llevado por el Espíritu. No es que Dios vaya a tentar a Jesús. Dice que Dios no tienta a nadie. No, lo llevó al Espíritu para que en el Espíritu pudiera llegar a una preparación espiritual. Ahí llega Jesús y va a ayunar 40 días. Cuando esto de los 40 días, esto del ayuno, ese es algo quizás simbólico en un momento dado, iba a determinar que Jesús iba a hacer un sacrificio en su carne para poder entrar a una dimensión espiritual. Ya había entrado en la comunión del Espíritu, ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya había recibido ahí sí que la manifestación plena de Dios en su vida, pero ahora es hombre. Y ese hombre, Jesús, tenía que mostrar una fidelidad. Lo que tenía que hacer Jesús es vencer al mundo. Y miren, el diablo ni lento ni perezoso, cuando ve a Jesús quizás con el sentimiento de agradar a Dios, entrar en una reflexión espiritual, en un ayuno espiritual, en un ayuno que además de ser espiritual era material. Jesús quería agradar a Dios, entra en esa escena precisamente de un ayuno de 40 días. Ahí dice, y por 40 días, y era tentado por el diablo. Ahora, eso de que era tentado, ¿qué quiere decir? No quiere decir era, quiere decir que había sido muchas veces tentado por el diablo. Aquí es un término que al hacer las traducciones se entiende que no fue solo una vez la que el diablo llegó. Quiere decir que era muchas veces Satanás se había acercado con una intención de poder, ahí sí que tentar a Jesús. Tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. No cabe duda de que ya Satanás, antes de que se cumplieran los 40 días, Satanás ya había empezado a trabajar, ya había empezado a tratar de debilitar aquella fe de Jesucristo, aquel sentimiento de consagración. No sé qué trabajo haría el diablo. Lo cierto es que era tentado por el diablo. Y ser tentado quiere decir que durante esos 40 días Jesús fue tentado. Acá hay un punto en donde marca ya las tentaciones específicas. Pero acá, hermanos, ya Satanás, si Jesús ayunó 40 días, segurísimo que también Satanás esos 40 días estuvo tratando de hacerlo desistir, de hacerlo caer, de hacerlo dudar, de alguna y mil maneras. Acá entonces, y dice, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales, bueno, ya pasaron los 40 días, ya no aguanto el hambre. No cabe duda que la parte humana de Jesús tenía hambre, y eso era natural. Imagínate tú, ayunar 40 días, bueno, es algo espantoso. Yo creo que Jesús estaba ya con hambre, había una necesidad por esa parte humana que estaba en la vida de Jesús. Entonces, Satanás dijo, este es el momento. Seguro
que ahorita, en este momento, pasados 40 días, solo le ofrezco algo de comer a Jesús y Jesús cae de rodillas ante mí. No cabe duda que cuando Satanás conoce la naturaleza humana, tal vez Satanás no conoce mis pensamientos, Satanás no puede inquirir en mi vida personal, no puede inquirir entre mi pensamiento con Dios. Lo que sí es que Satanás sí sabe lo que al hombre le gusta. Y él sabía, positivamente Satanás sabe, que Jesús después de 40 días, habiéndolo tentado muchas veces, estaba seguro que Jesús tiene hambre. No cabe duda que Satanás había calculado, ya van 35. No, entonces el ayuno que va a hacer Jesús va a ser de 40 días. Hermano, la verdad es que el diablo no puede adivinar que Jesús iba a ayunar 40 días. Tampoco Jesús hizo propaganda para que pudiera precisamente decir que 40 días iba a ayunar. Ahora, cuando ya iban 30 y pico de días, digo, no, esto es 40 días. Seguro que sí, dijo el diablo. Y el día que Jesús cumpla los 40 días, ese día yo le voy a ir a ofrecer algo para su hambre, algo para su carne. Entonces, el diablo, y esto es bien importante que lo logramos entender, él no conoce mis pensamientos. Él no puede inquirir en mi corazón. Satanás simplemente usa de lo que ya conoce del hombre. Sabe que el hombre es avaro, sabe que el hombre es mentiroso, sabe que el hombre tiene hambre, sabe que al hombre le gusta el dinero, sabe que al hombre le gustan las mujeres, sabe que al hombre le gustan, a la mujer le gustan los hombres. Ya sabe el diablo de qué pata cogemos. Entonces simplemente Satanás dice, no, ya lleva 40 días Jesús, le voy a poner un su platazo de comida. Y entonces, seguro que ahí va a caer. La verdad es que una de las debilidades del hombre, por eso, hermano, la verdad es que es parte de la doctrina en cuanto al ayuno. Una de las cosas más terribles para el hombre es la comida, hermano. No cabe duda. El hombre cae por la... Ahí sí que decía alguien un dicho. ¿Quieres ganarte a tu marido? Dice que al marido se le gana no por el corazón, sino que por el estómago. Y eso, así es. Si realmente hay una esposa que sabe cocinar, que le prepara un platito acá, bueno, se gana ese marido. Pues Satanás viene y le ofrece a Jesús, precisamente a través de esta primera tentación, esta primera provocación. Dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, él no estaba seguro, pero sí estaba seguro dentro de sí que algo pasaba en el estómago de Jesús. Si eres hijo de Dios, como quien dice, hay una provocación. Y esta es la estrategia satánica. Yo no creo que seas hijo de Dios, le dice. Pero si acaso eres hijo de Dios. Bueno, yo estoy seguro que tienes hambre también. Si eres hijo de Dios, le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús puede haber dicho, pues para mí eso es lo más fácil del mundo. Seguro que para Jesús decirle a esa piedra que se convierte en pan, eso era lo más fácil de este mundo. Para Jesús el problema no es que esa piedra se convierta en pan. Para Jesús el problema es que él iba a obedecer a Satanás. Porque eso es lo que Satanás pretende en nuestra vida espiritual. Satanás pretende entonces que nosotros le obedezcamos a él. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tú obedeces al diablo, pues desobedeces a Dios. Porque hay un antagonismo más que claro y definido. Acá entonces le dice, Jesús puede haber dicho, bueno, ¿y cuál es el problema? Te voy a mostrar, diablo, que sí tengo el poder, que sí soy hijo de Dios y que esa piedra la voy a hacer un baguette ahí, le voy a hacer un semejante pan y mira, diablo, te voy a demostrar que sí soy hijo de Dios. No cabe duda que Satanás siempre va a tocar ciertas cuerdas en nosotros, trata de tocar las cuerdas de la vanidad, trata de tocar esas cuerdas de la sensibilidad, del materialismo y tantas cosas más en las cuales Satanás a través de todos los siglos, imaginamos que Satanás cayó aquí hace 7,000, 6,000, 7,000 años, tiene una experiencia tan terrible
que no cabe duda que ya Satanás tenía más de 4000 años de vivir aquí en el mundo, conocía la conducta de los hombres, sabía la debilidad de los hombres. Habían pasado tantos hombres y Jesús pues estaba aquí recibiendo, ahí sí que a un gato mañoso, un gato viejo. Ese Satanás sabía cuál era la vida de los hombres. Ahora viene y le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, se convierta en pan. Jesús respondió y dijo, bueno, mira, la verdad es que tengo hambre, le dijo. Pues no te lo voy a negar. ¿Y cómo Jesús iba a negar el hambre cuando tenía 40 días de estar aquí? Lo que sí es algo, yo creo en la palabra que está escrita, porque esa es palabra de Dios, y yo te voy a responder con mis palabras, porque yo sí tengo hambre quizás, yo sí tengo hambre. ¿Qué te digo yo? Para mí hacer un pan de esas piedras, eso es lo más fácil de este mundo. Ahora le dice, escrito está, como quien dice, hay algo que prevalece. Yo creo que esta es una de las armas más preciosas que nosotros podamos tener para poder contraatacar precisamente esa tendencia satánica que nunca se va a apartar de nuestra vida. Entonces le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Como quien dice, está escrito, yo sí tengo hambre, pero la palabra va sobre mi deseo. La palabra siempre va a tener la razón. Así que yo prefiero apegarme a la palabra y no al hambre que siento en mi barriga. Qué fácil. Y eso es lo que realmente, esto tiene una sustentación. ¿Por qué? Porque ahí estaba apelando a la fe en Dios, a la convicción en que la palabra era verdad. Y que es más importante creer a la palabra que a creer al deseo que yo puedo tener en un momento dado. Dice, el pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Eso es importante porque aquí Jesús estaba reconociendo una autoridad en la palabra, una autoridad que no dependía de él, sino que de algo que ya estaba predeterminado para su vida. Segundo momento, segunda tentación, ahí como que dice Satanás fracasó. Sí, pues, pero que este cae, dijo el diablo. Aquí o lo tomo de este lado o lo tomo del otro lado, pero de que cae, cae. Luego dice, y le llevó el diablo a un lugar, entonces, tal vez pensando, acá Satanás tocó la parte humana, la parte carnal, en la primera prueba, y ahora va a otro tema, tratando de buscar otra área, que por supuesto era débil en la carne de Jesús. Jesús dice, y le llevó al diablo a un monte alto. ¿Qué significa eso, monte alto? Significa gloria, significa estar arriba de los demás, significa poder. Normalmente en las guerras del pasado, normalmente los ejércitos, por eso Jerusalén estaba fundado en un monte alto. Porque en el monte alto normalmente se genera poder, hay un poder. Cuando alguien está arriba y viene un enemigo, pues es fácil derrotarlo. Acá Satanás estaba diciéndole, yo te voy a dar el poder para que tú puedas gobernar, para que tú puedas manejar las cosas, para que tú ahí sí que tengas éxito sobre todas las cosas. Y mira, por eso esa es la visión que Satanás le presenta aquí a Jesús. Y le llevó al monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los reinos? Son los de los reyes. ¿Y cómo ganaban los reyes los reinos? Pues a través de batallas, a través de guerras. Entonces lo pone ahí y le dice, mira, todos que están allí están abajo. Así que yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo dar, ahí estamos. Entonces está entrando en otro ángulo de la vida de Jesús. Y dice, y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta, ¿qué dice? Potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Señorío. Que Jesús podía dominar todo aquello que se miraba ahí. Esto es bien tremendo. Ese es ahí donde el hombre puede caer tan fácilmente.
¿Cuántos incluso pastores religiosos o qué sé yo no han caído en manos de la política pensando en el poder? Yo vi muchos, he visto muchos con mis propios ojos que en un momento dado eran ministros de la iglesia y qué sé yo, y les abrieron los ojos con la política y ahí van, y ahí se echaron a perder. Acá entonces, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Sí, solo una cosita. Lo único que tienes que hacer es postrarte aquí entre mí y ahí te doy todo, no tengas fe. Solo eso quiero, nada más. Qué fácil era para Jesús realmente decir, bueno, aquí estoy, Satanás, ¿dónde está todo lo que viene? Cuando se despierta el poder dentro del corazón de un hombre, entrega todo. Jesús, con mucha gallardía, con mucha convicción, le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Vuelve otra vez al principio de la Escritura. Al Señor tu Dios adorarás. Esa es una verdad absoluta. Y al solo servirás. Entonces, si yo voy a servir a Dios, no te puedo servir a ti, Satanás, perdona, pero yo sigo creyendo en la palabra. Creo que estos argumentos, Jesús no estaba hablando por su propia cuenta. Jesús estaba amparándose precisamente en las Escrituras. Y le llevó entonces, bueno, voy a probar, dijo Satanás, bueno, aquí fallé en la primera, fallé en la segunda, le voy a presentar otra alternativa, a ver si en esta cae. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Esto habla de una gloria religiosa, habla de otro tipo de poder. Recordemos que en este momento histórico los religiosos tenían preponderancia sobre muchas cosas. De manera de que quizás qué importante era llegar a ser un sumo sacerdote. Llegar a ser alguien que estuviera en la cumbre dentro de la religión. Dentro de esos términos que cualquier hombre quería ese puesto. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Satanás está ofreciendo todo lo que al hombre le gusta, todo lo que el hombre pretende, todo lo que para el hombre puede ser una satisfacción. Y dice, y le llevó entonces a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. ¿De qué templo? Pues del templo de los judíos, el templo que hizo precisamente Salomón, el templo ese que estaba ahí presente, que era como quien dice lo representativo, lo óptimo, lo glorioso en cuanto a la ley, al pueblo judío. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, como quien dice, demostrarle a esta gente, nada más. Y ahí el diablo ya estaba, como quien dice, ya había aprendido que Jesús se amparaba en la palabra. Y esto es importante. ¿Por qué? El diablo va a usar la Biblia, va a usar la Escritura, la sabe bien, la sabe perfectamente, para poder manipular. Aquí Satanás dijo, ya fracasé con esto, ya fracasé con lo otro, ahora le voy a proponer algo. Voy a usar las Escrituras también. No cabe duda que la astucia satánica es tremenda. Y dice, y le llevó a Jerusalén, dice, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Como quien dice, haz un espectáculo. Hermanos, es el espectáculo que están haciendo todos los hombres ahora, hermanos. Hacen milagros en el púlpito, tiran gente, levantan gente, empujan gente, soplan gente y hacen cosas raras en el púlpito. Esto habla como que, y aquí estoy yo, haciendo un show. Lo que Satanás quería es que Jesús hiciera un show, precisamente. Y que se tirara de ahí y yo te voy a decir, Jesús, le dijo el diablo, esto está escrito ahí en la Biblia también, que si te pasara esto, oiga, porque aquí se lo dice, porque escrito está. Ahora ya no fue Jesús el que le recetó, escrito está. Ahora es el diablo el que hace ese trabajo, como quien dice, es algo en contra, algo para que Jesús como que dijera, sí, definitivamente escrito está también. Escrito está, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Y eso es verdad? Sí. Si tú te vas a caer del templo y Jesús hubiera tirado el templo, seguro que Dios iba a mandar a sus ángeles para que no cayeran. O sea, que el diablo usa verdades aplicadas de una manera torcida. Y en las manos,
Ahí está escrito, le dice el diablo. De memoria se sabe las escrituras, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, bueno, yo te voy a contestar también con la palabra. Me estás tentando, le está diciendo. Porque como quien dice, estás usando la misma palabra para hacerme caer. Me estás tentando. Y entonces también Jesús le dice, entonces yo voy a usar también de esa palabra, de algo muy hermoso. No, dice, respondiendo Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, interesante. Porque Jesús, en esa naturaleza humana, asociado a ese sentimiento divino, lleno del Espíritu, como dice acá, pero hombre mortal, igual que nosotros, pudo sostenerse firme ante cualquier oferta satánica. Bueno, y aquí es donde está el versículo que leíamos al inicio. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué dice? Toda tentación. ¿Qué quiere decir el diablo? Dijo, a la hora fía, con Jesús sí no puedo, dijo. Le ofreció todos los reinos, le ofreció toda la gloria, le ofreció que demostrara a Jesús su poder, le hizo todo lo que pudo, toda tentación. Bueno, dijo el diablo. Miren, y esta es otra obra satánica, muy importante. Satanás le dijo, bueno, le dijo, ganaste Jesús, le dijo. A veces el diablo, hermanos, nos ataca aquí, nos ataca aquí, nos ataca allá. Y quizás vencemos aquí, quizás vencemos allá y volvemos a vencer aquí. Y hay un momento en que el diablo te dice, oh, sos un siervo de Dios. Ganaste. Y uno puede, hermanos, entrar en un acomodamiento espiritual, en una seguridad en sí mismo, porque el diablo como quien dice, y uno se puede decir envanecido. Vea que sí las puedo. Hasta Satanás se fue huyendo de mí. Como quien dice, yo soy un ser especial. Acá, hermanos, es tremendo porque dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Bueno, Jesús, nos vemos, le dijo. Ganaste, Jesús, le dijo. Ahí estamos. No cabe duda que sos hijo de Dios. No sé qué más le dijera el diablo, hermanos, porque ese es hipócrita, ese es mentiroso, ese es perverso. No tengas pena, le dijo, ganaste, Jesús. Pero ahí dice, por un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya no se lo dijo a Jesús. Ahí por dentro Satanás dijo, pero voy a volver otra vez. Y lo voy a tentar otra vez. Así que Dios Jesús le dijo el diablo, no tengas pena, ya no vuelvo, ahí nos vemos. Pero adentro dijo, solo Jesús se descuida y yo vuelvo otra vez a la carga. Dice entonces, lo dejó por un tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió? Y lo dice precisamente en otro de los evangelios. Entonces los ángeles vinieron y le alabaron y le consolaron, le ayudaron y qué sé yo, le servían. En el momento en que los ángeles nos sirven, hermanos, también puede llegar un momento difícil en nuestra vida. Muchas veces cuando creemos que tenemos una victoria espiritual, tengamos cuidado, Satanás va a volver otra vez. Y va a venir diciéndote, ala, qué pastor más tremendo eres, ala, qué hermano, qué hijo de Dios más tremendo eres, no cabe duda que sos un hijo de Dios. No sé cómo va a venir Satanás, porque Satanás viene disfrazado precisamente con piel de oveja. Es un lobo, pero viene vestido con piel de oveja. Acá, hermanos, en 1 Corintios, y esto es importante, que mantengamos nuestra vista clara, definida. Por eso la enseñanza se llama Satanás volverá. Ese es el nombre de la enseñanza. Satanás volverá. Sí, se fue. Sí, pero por un tiempo. Pero volverá. Satanás va a volver, va a insistir, te va a provocar. Y si no lo logró con la primera, él cree que lo va a lograr con la segunda. Y si no lo logra con la segunda, volverá por una tercera, hasta que la muerte nos separe. Así como te lo estoy contando.
Acá entonces hay un consejo muy hermoso en 1 Corintios capítulo 10, versículo... pero leamos desde del versículo 1, 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, como quien dice. Hermanos, pero si aquí estamos en la iglesia, estamos bajo la cobertura de Dios, y podríamos sentirnos, como quien dice, bien seguros, porque aquellos están mal y nosotros están bien. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos hemos visto milagros, el milagro de nuestra conversión y cosas más. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, claro, ahí pasaron el agua, pasaron en seco, fueron bautizados en un acto simbólico y ahí estamos. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Claro, ahí estaba precisamente aquel agua que brotaba precisamente de la roca que Dios, esa roca maravillosa, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No estaba identificada como Cristo, pero ahí estaban bebiendo precisamente aquellos 2 millones de gentes. Pues estas cosas sucedieron como ejemplo. No, pero vamos a ver en el versículo 5. A pesar de esto, quiere decir esto, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ahí estuvieron, vinieron, jalaron, salieron, recibieron esto y el otro, pero dijo Dios, la mayor parte de estos no están bien, ahí estamos. Pero dice, no agradó Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Qué tremendo. Uno pudo haber creído que de aquellos 2 millones todos iban a la tierra prometida. Pues si todos salieron de ahí, de Egipto, y todos atravesaron allá, y todos recibieron bendición. Pero Dios tiene discernimiento y dijo, no, hay un montón de hipócritas, un montón de mentirosos. Así que, lo siento mucho, no todos van a llegar. Y Dios emite un juicio en el cual dice, pero de los demás de ellos, quiere decir, la mayoría de ellos, no se agrada de Dios. Por lo cual quedaron, como dice, postrados en el desierto. Bueno, ahora dice acá el apóstol Pablo aquí en Corintios, más estas cosas, ¿qué cosas? Esto de que se quedaron postrados, esto de que esta lección que ellos tuvieron, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo. Como quien dice, miren lo que les pasó a ellos, ahora también les puede pasar a ustedes. Esto es tremendo. Dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, que eso es lo que hicieron ellos, como ellos codiciaron, y otra cosa, no seáis idólatras, como ellos también, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y a levantar, y se levantó a jugar. Como quien dice, en todo lo que es las actitudes del mundo. Ni forniquemos, también como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000, lo podemos leer ahí en el libro de Números. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Y qué pasó? Perecieron por las serpientes. Así que, ¿qué está diciendo ahí? Nos está advirtiendo. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron para que ustedes, para que nosotros, ¿qué dice? Tengamos ejemplo. Y eso es lo importante. Dios en su misericordia está usando figuras reales que sucedieron allá en Israel para trasladarlas. Ustedes tengan cuidado, lo mismo les puede pasar a ustedes. Eso quiere decir. Dice, así que y estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Están tranquilos, hombre. No hagan bien las cosas a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines del siglo. Como quien dice, si empezó allá, también acá, y lo que les sucedió a ellos les puede pasar a ustedes, aún al final del periodo de la iglesia. Por eso,
Yo les voy a dar una recomendación, dice el apóstol Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí estamos, esa es la cuestión. No se confíen. El diablo te tocó aquí, te tocó allá, te provocó aquí y venciste. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero no baje la guardia, te quiere decir. Porque si tú crees que estás firme, ese orgullo de que tú crees que te afirmaste, ese orgullo que tú crees que sí, que predicas, que sirves, etc. Ese orgullo que se provoca en tu corazón puede provocar tu caída. Y eso lo tienes que tomar tú en cuenta. Porque aquí es una recomendación que Dios da precisamente ya no a Israel, sino que a nosotros. Así que el que piense estar firme, ese es tu pensamiento, le digo. Así que si tú crees que es así la cosa, mejor ten cuidado y mira que no caigáis. Todo lo que va a venir, dice acá, eso es algo normal. La tentación es normal. Las tentaciones son normales. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Como quien dice, estamos, eso no es nada extraño, es esperado todo lo que te viene, pero fiel es Dios, que no dejará ser, dice, tentados más de lo que podéis resistir. Eso es realmente el amor de Dios en nuestra vida, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Hermanos, no cabe duda que esto es algo tan hermoso en lo cual debemos de estar amparados y poder estar confiados en esa misericordia poderosa del Señor. Acá en el libro de Hebreos también nos hace una recomendación, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y dice, pero leamos desde el 14. Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿y Dios por qué es entonces así? Y esto no se puede, la tentación no se puede dominar, el pecado no se puede. ¡No, hombre! Él vino en carne y pudo hacerlo. Y si Él pudo hacerlo, pues te dice, tú también lo puedes hacer si crees en mí. Por eso Jesús es el sumo sacerdote, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando de Dios hecho hombre, Jesús, ahora confirma que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Como quien dice, ya Dios nos dio como profesión el caminar y andar y actuar como Cristo actuó. Entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Como quien dice, Dios ya sabe que sos débil. Jesús ya sabe que eres débil porque pasó allá después de 40 días sufriendo las embestidas del diablo en todas las áreas de su vida. Y hasta el último día que el Señor estuvo en este planeta, recibió embestidas del diablo para hacerlo dudar acerca del camino, acerca de la obra que Él venía a hacer precisamente. Entonces, ¿quién más, eso que decirle esta palabra, quién más que Jesús puede entenderte? ¿Quién más que Jesús puede comprender cuál es tu situación? Dice así que, por cuanto no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, como dice, igual que en Lucas, fue tentado en todo, según que dice, no porque era Dios ni con la naturaleza de Dios, sino como hombre. Por eso, según nuestra semejanza. Quiere decir que como hombre, pero, bendito y alabado sea su nombre, no pecó. ¿Qué está diciendo con eso que no pecó? Sí se puede. Y si tú no puedes, si crees en mí, tú vas a poder por el poder que yo tengo para hacer todas las cosas. Este es maravilloso. Ahora dice él, tranquilo, dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para que yo llegue a tiempo. Acércate antes. Para que yo llegue oportuno, quiere decir, llegó en el mero momento en que tú necesitabas la ayuda. Cosa más maravillosa. Y en Primera de Pedro,
hay 1 Pedro 5, hay una confirmación muy hermosa acerca de esto. 5:8. Y dice, y esto es muy hermoso, porque acá la palabra, precisamente en este libro de Pedro, lo que nos está diciendo es que hay requisitos para que tú puedas mantenerte firme. Hay requisitos indispensables si tú logras mantenerte en la obediencia de las leyes de Dios, en la sujeción de unos a otros, tú vas a lograr tener esa victoria. Aquí es del versículo 5, del capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, igualmente jóvenes están sujetos a vuestros ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque sé humilde hombre, dice. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, yo no puedo, Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí estamos. Ahorita quizás vas a seguir con muchas luchas, pero Dios te va un día a darte esa gloria. Echando toda vuestra ansiedad, como decir, tranquilos sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero sí, yo te recomiendo, dice acá Pedro, sed sobrios, ¿y qué? Y velad. Y esto es bien importante. Velad es mantenernos atentos, ver de dónde puede venir el peligro, ver cómo podemos mantenernos firmes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda. ¿Cómo? Dando vueltas alrededor, haciendo su trabajo, buscando a quien devorar. Al cual, como dice, resistid firmes, así como lo hizo Cristo allá. Escrito está y escrito está. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, y es la obra maravillosa de Dios, afirme en la obra de Dios, fortalezca en la obra de Dios, y ¿qué? Y establezca la obra de Dios. Por eso termina Pedro acá dándole honra y gloria al único que la merece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No cabe duda, mi querido hermano, que nuestra lucha pues no es contra carne y sangre. No cabe duda que quizás en el esfuerzo humano vamos a salir vencidos, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo haremos proezas. Y si Él venció, tú puedes vencer, yo puedo vencer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sé firme, mantengamos esa claridad, porque Satanás va a volver. Así que no te duermas en tus laureles. No creas que porque tienes 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, como que dice, ya me escapé del diablo. Sí, te escapaste, pero va a volver. A veces uno se vuelve demasiado orgulloso en este camino y cree que el haber escalonado quizás dentro del régimen de una religión nos hace, como quien dice, invencibles. No, hermanos, el que cree estar firme, mire, que no caiga. Que Dios nos ayude, hermanos, porque separados de Él nada podemos hacer. Que Dios establezca, fortalezca nuestras vidas para que podamos, Señor, estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Mi amado hermano, entiendo, la lucha es fuerte. Entiendo, hay momentos difíciles de flaqueza, pero Él venció. Y si Él venció, tú también puedes vencer. Amado hermano, que Dios te bendiga esta noche. Vamos a orar por un momento para pedirle a Dios que Él sea quien sostenga nuestra vida. No podemos solos, pero Él sí puede en nosotros. Padre, gracias por este momento maravilloso, por esta reflexión que tú nos permites.
En esta hora venimos delante de ti, Señor, para suplicarte y ponga fe en nuestros corazones un espíritu de humildad, Señor, para poder resistir en el día malo, para poder resistir en el día, Señor, de la persecución satánica en nuestra vida. Que podamos, Señor, ser fuertes en medio de la debilidad, Señor. Danos esa paz, danos ese gozo, esa seguridad, Señor, que da tu presencia en nosotros. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de cada uno que esté con nosotros. Y esperamos, pues bien, yo creo que el día domingo estaremos transmitiendo, pues directamente desde allá de Tampa, Florida, una transmisión más, esperando que Dios confirme su obra y que pueda llevarnos y traernos en esa paz. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Amén y amén. Este mensaje ha sido presentado por Iglesia Avivando la Fe. Si desea conocer más de nuestras transmisiones virtuales, le invitamos a seguirnos los días lunes a las 7:30 de la noche con preguntas y respuestas para jóvenes en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Martes a las 7:45 de la noche con nuestro estudio bíblico transmitido en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Miércoles a las 7:30 de la noche nuestro servicio general transmitido en todas las plataformas virtuales. Jueves a las 7 de la noche, servicio de hermanas, transmitido únicamente en nuestra fanpage de Facebook Avivando la Fe. Viernes a las 7:45 de la noche, con nuestro servicio general, transmitido en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Sábado a las 7 de la noche, seguimos con nuestro estudio del Libro de los Hechos, transmitido en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Los domingos desde las 8:45 de la mañana con nuestra clase de niños de 4 a 6 años de edad, transmitido en nuestra fanpage Mi Pequeño Redil. A las 10:30 de la mañana continuamos con nuestro servicio general transmitido en todas nuestras plataformas de Avivando la Fe. Luego, a las 3 de la tarde, iniciamos con nuestra actividad para prejuveniles en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Finalizando nuestro domingo a las 5 de la tarde con nuestra clase de niños de 7 a 11 años, transmitido en nuestra fanpage Pequeñas Lumbreras. Ahora también te invitamos a ti, joven, a reunirte los domingos a las 2:30 de la tarde en la Iglesia Central para nuestro servicio presencial. Si desea más información, puede visitar nuestra página www.avivandolafe.org, donde podrá descargar prédicas, ver enlaces en vivo y más información. Síganos en YouTube y Facebook como Avivando la Fe. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.